Bueno, nos toca ahora charlar un poco más sobre cómo se van desarrollando, ¿no?, diversas situaciones y en este caso al interior de la coalición Juntos, ¿no? Ustedes saben, viene de ser gobierno, en su momento se llamaba Cambiemos, Juntos por el Cambio, luego hoy Juntos y viene atravesando ciertas turbulencias. Este fin de semana te contamos que recrudeció la interna justamente a raíz de los dichos de Elisa Carrió, que manifestó que nunca había sufrido tanta persecución como por parte de sectores de su propio gobierno, esto en referencia a acciones de espionaje ilegal en su contra. Posteriormente se conoció una foto que le sacaron en la época del macrismo durante un viaje que realizó a Paraguay en 2017 y lo que pareciera ser que está en juego por estos días y por estas semanas en Juntos por el Cambio es qué rumbo va a tomar la alianza, la coalición de cara a 2023, año electoral y año en el que justamente que es el principal espacio opositor, se ve con grandes chances de volver a la Casa Rosada. Y para conversar al respecto estamos ahora en comunicación con un dirigente de nuestra ciudad, de aquí de Bahía Blanca, pero con una llegada nacional. Él forma parte de la Mesa Nacional de Juntos, discute, debate, consensúa, ¿no?, con los grandes actores políticos de este espacio. Estamos hablando del senador provincial Andrés de Leo, que es además el presidente de la coalición cívica a nivel bonaerense. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Juan Iguarino te saluda desde la hora. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto. El gusto es nuestro y, bueno, agradecerte como siempre por el tiempo que nos brindás, Andrés. Comentábamos, ¿no?, esta denuncia de Elisa Carrió, máxima líder del partido al que participás, que fuera hecha durante la mesaza de Mirta Legrand. Preguntarte en primera instancia si lo pudiste ver en vivo, si lo viste después y qué sentiste y qué pensaste al escuchar estas cosas que dijo Carrió. No, lo vi después, no lo vi en directo, pero la realidad es que, además de que uno ya conocía esta situación, es algo que públicamente se supo durante la misma gestión de nuestro gobierno. Es decir, que en su momento Lilita había manifestado una especie de denuncia pública sobre que cuando tuvo este viaje a Paraguay, sí, había recibido o había obtenido un seguimiento por gente digamos, que estaba vinculado a los servicios de inteligencia. Lo dijo en su momento. En segundo lugar, ustedes, digamos, no es novedoso, Lilita ha dicho con total claridad, lo dijo durante la gestión del gobierno de Mauricio Macri, que estaba en desacuerdo con los lineamientos y con la designación de las personas que estaban a cargo de la AFI. Concretamente, había hecho una fuerte denuncia sobre la número 2 de la AFI en aquel momento, y no solo eso, sino que ustedes recordarán, sí, que los diputados nacionales de la coalición cívica en su momento presentaron un proyecto de ley para reformular la AFI. Es decir, que esto que hoy está nuevamente en los medios, porque Lilita lo manifestó, no es ni más ni menos que la ratificación de lo que del posicionamiento de Lilita y de la coalición cívica durante la misma gestión de Juntos por el Cambio. Y bueno, esto formó parte de las diferencias. A veces son matices, a veces son diferencias profundas. Esto yo lo marcaría en diferencias profundas que teníamos en ese momento con el sector que conducía el gobierno, y bueno, esto ha sido ratificado y obviamente creemos que son de las cosas que no deben repetirse, y en este sentido la coalición cívica va a seguir sosteniendo este mismo posicionamiento. Claro, a mí me parece que por ahí sucede como, no sé si recordás nuestra anterior charla que tenía que ver con la cuestión del narcotráfico, las críticas a Ritondo, que por ahí son cosas que se han dicho en el momento, pero después han pasado tantas cosas en el país que uno se olvida, o por ahí ahora vuelven a surgir, como bien vos decís, Andrés, pero se ratifican, como vos decís, pero quizá con más fuerza. A mí me pareció por ahí mucho más contundente la forma en que lo expresó en esta ocasión que anteriormente. Te quiero hacer dos preguntas sobre lo que vos decías antes. Ella cuando hace esta crítica o esta denuncia pública, una de las cosas que dice es que
ellos, o sea, que ustedes por la coalición cívica no votaron, creo que fue la expresión que hizo, el pliego de Magdalani, ¿no? Yo entiendo que esto tiene que ver con un pliego que justamente quien es presidente, quien es el titular en ese momento del Poder Ejecutivo, le manda a la Cámara Alta, al Senado de la Nación, y ahí a mí me surgía la duda, ¿no? Porque entiendo que no tienen algún escaño la coalición cívica, y tendrá que ver con esto que vos mencionabas recién, con la presentación de esta ley para reformular la AFI. Quizás se quiso referir a eso. Sí, probablemente haya sido así, pero claramente hubo un posicionamiento público sobre el tema y que fue ratificado, porque a veces uno puede tener un posicionamiento en determinado momento y después creer que uno pudo estar equivocado. En este caso, me parece que los hechos demostraron claramente que ahí la opinión del élite de la coalición cívica iba en el sentido correcto, y reiteramos, Juntos por el Cambio no es un club de buenos amigos, sino que es un espacio político muy claro, muy contundente, de que necesita torcer el rumbo de la Argentina, que necesitamos hacerlo entre todos, pero las alianzas parlamentarias y las alianzas políticas que se dan en el mundo, y en este caso en la Argentina, van a vivir siempre este tipo de tensiones. Probablemente lo que hoy sea distinto a aquel momento es que hay una disputa sobre el liderazgo, o sobre quién va a ser candidato a presidente o candidata a presidente o candidato a gobernador, y eso de alguna manera es como que genera alguna repercusión más. Pero me parece que nosotros hemos dado una muestra importante de madurez de Juntos por el Cambio, de saber articular nuestras diferencias. Estamos frente a una experiencia parlamentaria, electoral y política inédita en la Argentina, porque es por primera vez un frente político conformado por distintas agrupaciones políticas, fundamentalmente el PRO, la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, hoy con otros aliados y otros actores, ha logrado sostenerse durante 7 años, primero atravesar los distintos procesos electorales, atravesar un proceso durante el gobierno, atravesar una derrota electoral, atravesar en la última elección disputas competitivas de paso en 17 provincias, en los principales distritos de la Argentina, entre ellos en la provincia de Buenos Aires, y hemos sabido ir sobrellevando nuestras diferencias, teniendo en claro que hay factores que nos unen, que son, yo diría, de alguna manera el pilar fundamental. Y bueno, a veces cuando vienen estas diferencias, muchas veces son de alguna manera sobredimensionadas, sin que esto implique bajo ningún punto de vista bajarle el precio a estas diferencias. Claro. Y bueno, cuando las diferencias se hacen públicas, justamente lo que se busca es transparentar frente a la sociedad, frente a las argentinas, los argentinos, qué es lo que piensa una fuerza política, qué es lo que piensa un dirigente político en determinado o en algún aspecto de la realidad. Pero de todas maneras, reitero, esto bajo ningún punto de vista genera ninguna situación que no hayamos vivido en el pasado, y no implica que no vayamos a tener desavenencias o desafíos distintos, sin que esto implique debilitar a nuestra fuerza. Hablo de Juntos por el Cambio. Sí. Sin embargo, Andrés, por un lado estoy de acuerdo en esto que vos decís, que es algo que se había mencionado. Yo me puse a hacer un poco a revisar medios, ¿no? En ese momento, 2017, cuando fue el viaje de Carrió a Paraguay, y coincide también por esa época una nota de Clarín que justamente da cuenta, ¿no?, de que Carrió habría sido, ¿no?, en potencial víctima de espionaje, y me puse a revisar qué había pasado en ese momento, y ella inicialmente carga las tintas sobre la señora Ocho, sobre Magdalani, pero después hay un tuit de ella con fecha del 29 de mayo de 2017 que dice: la AFI no hizo un seguimiento de mi viaje a Paraguay, Gustavo Arribas me presentó un informe satisfactorio. Ahí parece ser como que hubo una denuncia inicial y después se tiró
para atrás. ¿Qué explicación hay de esto? Digo que, porque hoy hablamos, ¿no? A veces uno dice algo y después puede cambiar de opinión. Acá pareciera ser que primero denuncia, después se tiró atrás y ahora vuelve a denunciar. ¿Qué hay detrás de todo esto? No, yo no tengo tanto nivel de detalle sobre el tema puntual. Creo que sería la misma Lilita la que tendría que por ahí brindar algún nivel de detalle. Yo, en trazos gruesos, creo que la situación es así. Probablemente haya habido información posterior, pero no soy yo la persona, no tengo el nivel, la información suficiente acabada de este tema, no porque no pudiera tenerla, simplemente que muchas veces uno se tiene que encargar de tantísimas cosas, pero en definitiva yo creo que más allá de esa situación puntual, me parece que en trazos gruesos las diferencias que tuvimos vinculadas a la cuestión del manejo de la AFI fueron públicas, fueron notorias, se plasmaron en diferentes opiniones y fundamentalmente se plasmó en un proyecto de ley. En un proyecto de ley que lo que intentó es reformular la AFI. Y por ejemplo, ahora, este tema se puso en agenda también unas semanas atrás con los dichos de Manes, y bueno, ahí se armó todo un torbellino político, pero una de las cosas que se esgrime desde el PRO en defensa justamente de lo actuado por la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno del ingeniero Macri es que las posibles situaciones de espionaje ilegal que se suscitaron tuvieron que ver con esto que dice, ¿no? Por ejemplo, Mariano Llorens, cuentapropismo. ¿Ustedes desde la coalición cívica abonan a esta teoría del cuentapropismo o esa crítica que ustedes hacen y que se expresó en este proyecto de ley descarta la posibilidad de que haya habido acciones independientes de agentes y funcionarios de alto rango de la AFI, como por ejemplo todo lo que tuvo que ver con el espionaje a Santilli, a Larreta, a Vidal? A ver, sería un irresponsable yo de hablar de una causa que no conozco en detalle y puedo dar una opinión de aproximación. Yo creo que la verdad está al medio. No creo que sea una persona que individualmente, tampoco creo en los planteos que se han hecho de una organización sistemática organizada desde la cumbre o desde la cabeza del gobierno. Me parece que cualquiera que tiene experiencia en organizaciones muy grandes, sabe que en muchos casos hay estamentos que representan organizaciones menores. Y bueno, nosotros en ese sentido hemos dicho que los sectores que reportaban a Magdalani, me parece que hacían un trabajo que no era el que correspondía o obedecía a los deberes que tenía que tener los servicios de inteligencia. Y respecto de las críticas que ha hecho Facundo Manes, me parece que forman parte también de esto, forman parte de la diversidad y de la importancia que tienen las opiniones distintas dentro de Juntos por el Cambio, y a veces pueden ser malinterpretadas, pero me parece que en el fondo lo que se busca es justamente comprender que lo que viene de cara al futuro es pensar que que muchas de las cosas que unen a Juntos por el Cambio son indispensables, pero también que son insuficientes, porque evidentemente nosotros hoy representamos la única fuerza de oposición seria al gobierno nacional y provincial, es la única fuerza que tiene capacidad territorial a lo largo y a lo ancho del territorio como para vertebrar justamente una alternativa política de gobierno, pero también revela que los cambios que la sociedad o que gran parte de la sociedad espera y esperaba en el 2015 seguramente requieren de una amplitud mayor y de una mirada distinta, y lo que está claro es que lo que se ha terminado es la mirada única. Ya no hay más miradas únicas ni en el país ni en la provincia de Buenos Aires, sino que necesitamos sobre miradas más plurales. Hoy han pasado fueron 4 años de gestión, van a pasar 4 años en la oposición, y me parece que eso requiere y nos ha dado una experiencia, un nivel de conocimiento, confianzas que antes no nos brindábamos, porque yo siempre cuento, cuando a mí me tocó asumir en el Senado de la provincia de Buenos Aires, y
yo la gobernadora Vidal, la entonces gobernadora Vidal, la había visto en campaña 2 veces, no la conocía, por citar alguna cuestión. Sí. Con muchos legisladores nos conocimos acá, con muchos intendentes nos terminamos conociendo en el proceso de gobierno, y así pasó con los funcionarios. Bueno, hoy tenemos un nivel de relación, de confianza, que me parece que amerita un tipo de, por decirlo de alguna manera, un tipo de fuerza política distinta, más plural, más horizontal, y que requiere miradas distintas. Yo creo que nosotros tenemos que avanzar de cara al 2023 con gobiernos que sean verdaderamente gobiernos de coalición. No van a ser gobiernos seguramente de poderes ejecutivos únicos y de una alianza parlamentaria. Y esto va a requerir justamente de por decirlo de alguna manera, de un expertise o de un recambio sobre cómo funcionó la alianza durante nuestros años en la gestión. Y bueno, me parece que esto es lo que de alguna manera genera algún nivel de tensión, pero estamos convencidos que como así supimos resolver una interna muy competitiva en la provincia de Buenos Aires, en la provincia tuvimos internas en la capital federal, tuvimos internas en la provincia de Santa Fe, sí, tuvimos internas y paso en distintos puntos del país, y sin embargo eso después terminó fortificando a Juntos por el Cambio. Bueno, ahora tenemos el desafío no solo de el seleccionar candidaturas a través de las pasos, sino de cómo nosotros podemos mínimamente vertebrar un acuerdo programático en común, un acuerdo programático que marque algunas pautas claras de qué es lo que va a hacer Juntos por el Cambio sí o sí, sea quien sea presidente o gobernador, y qué cosas no vamos a hacer. Estas son algunas cuestiones elementales que me parece que van a traer mucha certeza, mucha claridad, y después vendrá la decisión de las candidaturas y los matices que le van a dar quienes terminan siendo ungidos como candidatos. Bien, bien. Te quiero preguntar sobre esto, pero quiero hacerte una última pregunta breve y también ir al plano local, que es lo que más me interesa. No quiero dejar de pasar de preguntarte si vos has vivido alguna situación similar de espionaje, de ser blanco de acciones de inteligencia. Bueno, a ver, no del nivel y de la magnitud que puede mencionar o que sufrió Lilita Carrió, pero sí, y no de ahora, sino cuando me tocó ser concejal en Bahía Blanca, he vivido algunas situaciones que fueron bastante preocupantes, pero bueno, en definitiva, ni hablar cuando nos tocó asumir acá y bueno, afrontar una situación difícil como fue acompañar una denuncia fuerte como la que hizo Carrió en su momento, pero tampoco me gusta de alguna manera victimizarme, porque digamos, uno cuando elige y tiene vocación política, vocación pública, sabe que estas exposiciones generan situaciones difíciles, y bueno, yo siempre preferí el perfil bajo sobre estas cuestiones, sin minimizar que tuve que atravesar algunas situaciones que me generaron más que preocupación. Pero comprendo tu posición y me parece de mucha humildad también, y me parece que es un buen gesto desde lo político, pero me pregunto si esa actitud no habilita a que se sigan reproduciendo este tipo de situaciones que en una democracia ideal no deberían darse, pienso. No, pero bueno, por eso nosotros estamos haciendo una pelea pública fuerte que tiene que ver con una reformulación de los servicios de inteligencia en la Argentina y de las fuerzas de seguridad en materia de inteligencia. Y eso me parece que es fundamental. Bien. Bueno, nos quedan unos pocos minutos, la verdad que siempre nos pasa lo mismo, Andrés, son tantos los temas, pero te quería preguntar a nivel local cómo se prepara la coalición cívica. Yo sé que vos sos muy respetuoso de los tiempos electorales, que estamos en un año preelectoral, pero bueno, se va acercando 2023 y ahí también a mí me surgen ciertas confusiones. En alguna charla que hemos tenido vos te has mostrado refractario a sumar lo que se conoce, ¿no?, como los libertarios al espacio de Juntos. Sin embargo, uno ve un acercamiento
aquí en lo local, por ejemplo, con el caso de Valeria Rodríguez, concejala del espacio de Spert, que no solo apareció un spot de Bullrich cuando visitó acá la ciudad en el último tiempo, sino que también fue, creo que la única concejala que abonó a la denuncia que hizo Gonzalo Vélez, que es justamente un edil de tu espacio. Me refiero a todo esto que tiene que ver con la falta de transparencia en el concurso para la dirección del hospital municipal. ¿Cómo hay que analizar esta aparente contradicción, que entiendo que no debe serla? No, a ver, yo reitero, digamos, para Bahía Blanca, hoy nosotros lo que estamos trabajando es para un proyecto de ciudad, no para un proyecto electoral, para un proyecto de ciudad. Y como uno ya con algunos años de experiencia sabe que muchas veces los rótulos ideológicos separan a la gente. Yo tengo en claro que ideológicamente es lo que pretendo para una democracia, que es lo que pretendo para una república, para un país, pero también sé que muchas veces hay gente que de alguna manera milita o comulga con determinados partidos políticos, que adscriben a determinados partidos políticos, y muchas veces cuando uno los conoce entiende que hay muchos puntos de coincidencia. Me pasa, por decir algo, con mucha gente del Frente de Todos, igual podemos ser adversarios, pueden estar eligiendo, pero tenemos algunos puntos de contacto. Entonces, en términos de la ciudad, hoy nosotros no estamos pensando en términos electorales, sino que estamos pensando en términos de qué ciudad pretendemos, qué ciudad pretenden los bahienses, porque también es muy importante saber qué es lo que quieren los bahienses de la ciudad. Y a mí me da la impresión que desde hace muchos años, que no tienen que ver solamente con la cuestión coyuntural de una gestión, Bahía Blanca ha perdido un lugar muy importante, porque de alguna manera Bahía Blanca, que era una ciudad que era casi una capital de provincia, ha perdido ese rol y esa importancia. Coincido. Sí, coincido. Y en segundo lugar, y otro dato que nosotros no podemos dejar pasar de lado, Bahía Blanca es una ciudad que ha tenido y ha venido incorporando lamentablemente muchos de los problemas que tiene hoy muchos sectores del conurbano bonaerense, que tienen que ver con la falta, primero con la pobreza, segundo que tiene que ver con la cuestión de la seguridad, con las cuestiones sociales, que son muchas veces peor que la pobreza, porque muchas veces la pobreza es una cuestión coyuntural de una persona que perdió el empleo, que le está costando insertarse. El problema es cuando vos tenés problemas estructurales, serios. Coincido plenamente, Andrés. Lamentablemente estamos a un minuto de terminar el programa y, bueno, te quiero invitar a que vengas en algún momento al piso, y te prometo que charlamos solamente de Bahía Blanca, que siempre es lo que nos queda más afuera en nuestras charlas. Porque hoy es la pasión que nos está movilizando, así que con todo gusto. Bueno, muchísimas gracias, Andrés, y muy amable como siempre por tu tiempo. Bárbaro, que les vaya bien. Hasta luego. Hablamos con el senador Andrés de Leo.